¿Por qué Python debería ser el primer lenguaje de programación que deberías aprender en tu carrera? Hola, yo soy Facundo, soy Technical Coach en Platzi y te doy la bienvenida a esta sesión, en la que te voy a convencer por qué este es el primer lenguaje de programación que deberías tocar. ¿A Python dónde lo encontramos? Bueno, es un lenguaje de programación que está presente en un montón de lugares. Si nosotros nos ponemos a investigar y nos ponemos a ver aplicaciones populares que nosotros podemos encontrar en el día a día, como Google, Instagram, Quora, Netflix, Reddit, etc., vamos a ver que Python funciona por debajo en la lógica de estas aplicaciones. Y particularmente hay una de ellas en particular en la que Python está presente, en el backend de Platzi. Si nosotros investigamos, nos vamos a dar cuenta de que Platzi tiene su lógica construida en parte en Python. Este es un lenguaje muy poderoso, que si te estabas preguntando en algún momento si valía la pena aprenderlo porque querías trabajar en alguna de estas empresas en el futuro, la respuesta es sí. Python te va a permitir meterte en proyectos ambiciosos y lograr construir aplicaciones de este calibre. Además, si nosotros nos referimos a Python en sí, nos vamos a encontrar con que impacta en un montón de especialidades de la industria tecnológica. ¿Y por qué yo te estoy hablando de especialidades? Bueno, porque la pregunta a veces que nosotros nos hacemos cuando estamos empezando en esto de la informática es ¿qué lenguaje de programación yo debería aprender primero? ¿Debería aprender primero C? ¿Debería aprender primero Java? ¿JavaScript? Pero ahí estamos cometiendo un error, porque la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer al principio más bien es ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo quiero crear? ¿Quiero ser, por ejemplo, un desarrollador en una empresa o quiero ser un emprendedor que cree el próximo Facebook? Dependiendo de lo que yo quiera hacer, ahí es donde viene la respuesta de qué lenguaje de programación yo debería aprender. Entonces, si yo cuando me hice esta pregunta de qué quiero lograr en tecnología, resulta que quiero ser un experto en seguridad informática o quiero convertirme en un científico de datos, bueno, ahí Python es una gran opción. Y dentro de las especialidades de la industria tecnológica donde impacta Python, nosotros nos vamos a encontrar particularmente con 4. Aunque con Python nosotros podemos hacer más cosas, pero en estas 4 es donde es más fuerte. Acá podemos ver, por ejemplo, que en Python nosotros podemos construir backend. El backend es la disciplina de la tecnología que se encarga de construir la lógica de una aplicación. Es decir, todos aquellos algoritmos, todos aquellos pasos que nosotros necesitamos para que la aplicación funcione. Toda la lógica de las aplicaciones que nosotros construimos en el mundo están hechas en algún lenguaje de programación y Python es uno que particularmente sirve para que esto funcione bien. Dentro de las especialidades en las que impacta Python también está la seguridad informática. Sí, si nosotros alguna vez hemos querido convertirnos en hackers de capa blanca, en protectores de la seguridad informática de una empresa, Python es una buena idea. Porque con Python podemos nosotros construir diferentes scripts, es decir, diferentes archivos de código que automaticen cosas en este campo, que nos permitan proteger estos equipos de manera efectiva. Además, Python también impacta en el IoT, en el Internet of Things, un campo de la tecnología en el cual nosotros vamos a encontrar diferentes dispositivos electrónicos que están conectados a Internet. Con Python los podemos programar para que esto suceda y para que lo que nosotros queremos lograr funcione. Pero hay un campo aquí que nosotros lo vamos a ver más grande y es por una razón en particular, y es el Data Science. En español, la ciencia de datos. Aquí Python está muy presente porque es el lenguaje que mayor cantidad de librerías y mayor cantidad de recursos construidos por la comunidad tiene. La ciencia de datos es un campo especial de la computación que combina 3 cosas. El conocimiento, valga la redundancia, de las ciencias de la computación, es decir, sobre algoritmos, saber programar, etc. El conocimiento sobre un negocio, sobre cómo funciona una empresa y sobre cuáles son las cosas que nosotros necesitamos hacer para que ese negocio funcione. Y además, el conocimiento por las matemáticas. Si nosotros logramos combinar ciencias de la computación con el conocimiento de un negocio y matemáticas, vamos a encontrar en la intersección de esa combinación la ciencia de datos, que básicamente lo que hace esta disciplina es convertir datos que nosotros podemos encontrar en justamente ese negocio o en esa área que estamos estudiando y convertirlos en información relevante. También podemos encontrar dentro de este campo una subdisciplina que es la inteligencia artificial, en donde Python está muy presente porque hay una gran cantidad de módulos, es decir,
código escrito por programadores avanzados que nosotros podemos usar para que nuestros proyectos de Machine Learning y de Deep Learning funcionen. Entonces, si alguna vez has querido estudiar alguna de estas disciplinas o has querido convertirte en un ingeniero de inteligencia artificial o en el futuro, o trabajar como desarrollador backend en una empresa, Python te va a venir perfecto. Y hablando de datos, porque estábamos hablando justamente de lo que es Data Science, de ciencia de datos, vamos a ver algunas estadísticas sobre Python. Si nosotros analizamos las estadísticas de Stack Overflow, de las Stack Overflow Developer Survey del 2020, que son las estadísticas de la plataforma más importante que nosotros conocemos en el Internet para resolver dudas de programación, nos vamos a dar cuenta que dentro de los lenguajes más populares, es decir, de los que son más usados por los desarrolladores, Python está en cuarto lugar, solo por debajo de los clásicos para el desarrollo web, que son JavaScript, HTML y CSS, y el lenguaje más popular para nosotros poder manejar bases de datos, que es SQL. Python está en cuarto lugar y este no es un lugar menor. Está dentro del top 5 de los lenguajes más populares que nosotros podemos aprender. Y de hecho, te cuento algo. En el año 2019, Python era el lenguaje que mayor crecimiento tenía en esta estadística que estamos viendo. Así, entonces, nosotros podemos irnos a explorar otro gráfico y podemos darnos cuenta de que dentro de los lenguajes de programación más pagados en la industria, Python está dentro del top 15. Nosotros vamos a ver aquí que los lenguajes más pagados, si comenzamos desde el principio hasta el final, son Perl, Scala, Go, Rust, etc. Todos estos lenguajes que vas a ver aquí en el slide que están por encima de Python son lenguajes que impactan en una especialidad de la tecnología, o a lo sumo 2. Python nosotros vimos que por lo menos impacta en 4, en backend, seguridad informática, ciencia de datos y IoT. Estos que nosotros vemos arriba generalmente van a ser una especialidad o a lo sumo nosotros vamos a ver que podemos hacer 2 cosas con ellos, pero no tantas como en Python. Por eso vale la pena aprenderlo, porque nos permite a nosotros ejercer diferentes especialidades en el campo. Y podemos ver que Python tiene un pago promedio anual de $59.000, que no es menor. Podemos ver en otro gráfico que Python arrasa en competencia con todos los otros lenguajes al ser el lenguaje más buscado para aprender. Cuando los desarrolladores se preguntan qué lenguaje yo debería aprender, cuál es el que me gustaría aprender en el futuro, la gran mayoría responde que es Python. Y es en gran parte por las razones que te di. Tiene un pago promedio anual que es muy alto y además impacta en varias especialidades. Pero Python también tiene otras ventajas. Tiene una serie de puntos a favor que lo hacen diferente de los otros lenguajes y hacen que sea una gran opción para aprenderlo. La mayor de esas ventajas es que es un lenguaje muy sencillo de escribir. Es muy parecido a escribir inglés. Entonces, si estás aprendiendo inglés en paralelo o ya sabes inglés, Python va a ser muy fácil en tu carrera. Y al ser tan sencillo de escribir, también fomenta que nosotros tengamos buenas prácticas para el futuro. Si nosotros queremos ser ingenieros profesionales, si queremos convertirnos en desarrolladores que realmente hagan un cambio, nosotros necesitamos buenas prácticas. Y dentro de estas buenas prácticas, nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos que nombrar correctamente a las variables. Si no conoces sobre variables, ya te voy a recomendar un curso para que lo aprendas. Tenemos que nosotros tener en cuenta cosas como el espaciado. Y hablando del espaciado, Python tiene indentación obligatoria. La indentación es esa sangría que nosotros dejamos antes de comenzar cada línea de código para denotar que corresponde a un determinado bloque o a un determinado campo. Y Python tiene esta característica de manera obligatoria. Es decir, nosotros no podemos saltárnosla como sí haríamos con otros lenguajes como C o JavaScript. Y es por eso que Python nos obliga a nosotros a ser ordenados y a ser limpios en el código. Si quieres convertirte en un experto de la informática, te invito a tomar el curso básico de Python, el que es dictado por quien te habla, al cual lo vas a encontrar en platzi.com/Python. En este lenguaje yo te llevo desde los inicios de la programación, en conocer los conceptos fundamentales, los más importantes que deberías entender al principio de tu carrera, como qué son los algoritmos o cuáles son las primeras líneas de código que deberías escribir para convertirte en un ingeniero de software. Entonces, si has pensado en aprender a programar, si quieres meterte al mundo de la informática y has decidido que Python va a ser el lenguaje que vas a utilizar para lograr esto,
ve a platzi.com/Python y toma en este momento el curso básico de Python. Te invito a seguirme en Twitter, en @facmartoni, y hacerme las preguntas que quieras. Voy a estar ahí atento para poder responder todas tus inquietudes. Espero que elijas Python como tu lenguaje principal y que comiences a programar en este momento. Acabas de ver una pequeña parte de lo que fue Platzi Live. Todos los jueves hablamos de temas de la industria de tecnología. Tú puedes disfrutar de Platzi Live gratis. Entérate de todos los horarios aquí.